Bien, estimados estudiantes de la institución educativa Pedro Nolasco, les habla docente Luis Urbina, a cargo de la asignatura de Historia. En esta oportunidad, viendo los casos virtuales, vamos a enfocar lo que es el gobierno de Alta y la crisis económica, ¿no? Dentro de los objetivos específicos, tenemos acá analizar las obras realizadas durante el gobierno de don José Balta. El primer punto que vamos a discernir es la biografía de don José Balta, ¿no? Don José Toribio Balta y Montero, en el nombre del presidente, nació el 26 de abril de 1814 en la ciudad de Lima, siendo el menor de los 6 hijos de Juan Balta Bru y de doña Agustina Montero Casafranca y de Torres. Como sus hermanos, Juan Francisco y Pedro, siguió la carrera militar, graduándose en 1833 con el grado de subteniente. Y desde ese momento, su participación en las campañas militares fue muy notoria, alistándose en defensa del Perú contra Andrés de Santa Cruz. Posteriormente, defendió con ímpetu la posición del general Juan Crisóstomo Torrico y luego de don José Rufino Echenique frente a Ramón Castilla, denotando su apego al oficialismo, pero ante todo a la legalidad, ¿no? Como consecuencia de su buen desempeño, su carrera fue en continuo ascenso. José Balta recibió diversas condecoraciones como las medallas de Ancas, ¿no?, del destierro y la de restauradores de la patria. No obstante, su apego por la legalidad le costó la simpatía de algunos gobernantes, entre ellos don Ramón Castilla, quien lo destituyó en 1853 junto con otros militares que habían apoyado a Echenique. Por este motivo, José Balta permaneció, sin figurar en los mandos militares hasta 1863, año en que se vio obligado a volver a la actividad frente a la inadecuada reacción del gobierno de Juan Antonio Pezet, el primer vicepresidente, que había sucedido al fallecido presidente Miguel de San Román, y ante la ocupación española de las islas guaneras de Chincha, y más aún en rechazo al tratado Vivanco-Pareja. Incursión que dio pie pues al contexto previo del ascenso de Balta a la presidencia de la República, ¿no? Con José Balta y Montero, fue elegido presidente constitucional del Perú en las elecciones presidenciales de 1868 y gobernó el Perú desde el 2 de agosto de 1868 hasta el 22 de julio de 1872, y durante su gobierno se firmó el contrato Dreyfus para la explotación del guano y se realizaron grandes empréstitos en Europa. Acto seguido, ahí estamos viendo la imagen de don José Balta, ¿no?, presidente constitucional del Perú. Visto esto, vamos a ver las elecciones presidenciales del Perú de 1868, ¿no? Aquí, en las elecciones presidenciales del Perú, se presentaron como candidatos a la presidencia don Manuel Toribio Ureta
y Manuel Costas. Manuel Toribio Ureta era pues un ex parlamentario liberal y fiscal de la Corte Suprema de ese entonces, ¿no? Y es presentado como candidato por el sector más progresista de los juristas de clase media, atraído por sus ideas liberales, se organizan en favor de esta candidatura, los llamados clubes cívicos, como el Club Progresista, que serán pues el anticipo del germen del Partido Civil, ¿no? Y la Sociedad Independencia Electoral. Según el historiador Basadre, la candidatura de Ureta representó el antimilitarismo naciente. Por otro lado, Manuel Costas, político de gran recepción en la parte sur del país, fue el tercer candidato. En el sistema indirecto electoral, como el de 1868, no se elige el presidente directamente, sino que se eligen a los ciudadanos y con posterioridad elegirían pues al mandatario. Y en la primera etapa de las elecciones efectuadas el 1 de abril, hubo violencia de parte de los partidarios hacia los partidarios de José Galta, según registra el mismo servidor Basadre. El resultado de la elección, José Galta y Montero era elegido presidente de la República con notable ventaja. Del universo de votos válidos, que sumaban 3.864, 3.168 favorecieron a Balta, 153 a Ureta y 384 a Manuel Costas, ¿no? Que había tenido gran acogida en Puno y en el Cusco. Entonces, el Congreso Bicameral cumple con nombrar al recién electo presidente José Balta, quien ascendió a la presidencia el 2 de agosto de 1868. Aunque se entiende la victoria como una consecuencia del prestigio de la carrera militar de José Balta, el contexto no propició a ideas liberales y al apoyo de la plutocracia, ¿no? Como de los círculos electos de intelectuales a la candidatura. Se debe tener también en cuenta la poca oferta de candidatos aptos para esa elección presidencial. Aquí tenemos nosotros a los principales candidatos de esa elección presidencial, ¿no? A don José Balta, a don Manuel Toribio Ureta y a don Manuel Costas Arce, ¿no? Que aquí están, pues, cómo quedaron en esa elección, ¿no? Don José Balta y Montero obtuvo 3.168 votos, ¿no? Que fue un porcentaje del 81.9%, o sea, fue bastante superior. ¿No? Don Manuel Costas Arce obtuvo 384 votos, con un 9.9%, muy por debajo del primer candidato. Y don Manuel Toribio Ureta, que tuvo 153 votos, con el 8.2%. ¿No? Estas fueron las elecciones presidenciales de 1868. Así se puede ver, pues, que las editoriales de los mencionados diarios de fechas posteriores a la elección lo facilitaban por la confianza que inspiraba, ¿no? La probabilidad de carácter y lo ven, pues, como el inicio de la nueva historia política de la nación, ¿no? Esto en cuanto a la aprobación presidencial de Balta, ¿no? Los diarios de aquella época, ¿no? Le dieron su amplio apoyo, porque inspiraba, pues, ¿no? Por su carácter y su poder militar,
el inicio de una nueva era dentro de la historia política de la nación. Y eso era, pues, acción de Balta, ¿no? Y aquí también Malta obtuvo el gran apoyo de los militares, que eran de su promoción, y los diarios también más influyentes, eh, como el Constitucional, el Nacional y el Comercio, que apoyaban, pues, en primera instancia su elección presidencial. Pero al mismo tiempo que se aprobaba la elección presidencial, ¿no? Su aprobación decrece en medida que se fue dando su gobierno. Y si bien es cierto que no es totalmente rechazado, muchos sectores de la población, especialmente el afectado por el encarecimiento del costo de vida, se ve defraudado. Asimismo, también la renuncia de los ministros denotaban la poca preparación del gobierno para hacer frente a la crisis que estaba por llegar. Y ahora vemos lo que es, estimados estudiantes, ¿no? El contrato Dreyfus. ¿Qué nos ofrecía el famoso contrato Dreyfus? Durante este gobierno de Balta, ¿no? Se trataba, pues, de revertir el pésimo estado en que se encontraba la economía peruana. Don Nicolás de Piérola, que era, pues, ministro de Hacienda durante esos años, fue el encargado de revertir la administración del Tesoro Público. Entonces Piérola sabía que el principal obstáculo para llevar a cabo cualquier reforma era el sistema de consignaciones, porque la combinación del guano o bien debía ser administrada en su totalidad por el Estado, o en todo caso debía estar en manos de un monopolio que era mucho más fácil de controlar y supervisar, ¿no? Que numerosos comerciantes o empresarios. El abultamiento general del déficit sirvió para apoyar la proyección del gobierno de Balta para cambiar el rumbo y pasar, ¿no?, el manejo del guano de los consignatarios a la casa judío-francesa Dreyfus. Este contrato Dreyfus normalizó la entrega por el Perú de 2 millones de toneladas de guano por un valor aproximado de 73 millones de soles, ¿no?, al precio de 36.50 por tonelada. El reclamo de déficit y las autorizaciones recibidas del Congreso por el Ejecutivo permitieron la celebración de contratos Dreyfus. Y esta autorización, concedida por una ley del 25 de enero de 1869, dio origen a la firma del contrato. Entonces, la intención de Piérola era la de reemplazar a los consignatarios nacionales por empresa francesa como un medio de favorecer la inversión extranjera y reorientar la inversión nacional. El contrato con la Casa Dreyfus se firmó en la ciudad de París el 5 de julio de 1869 y fue aprobado por el gobierno el 17 de agosto del mismo año y ratificado por el Parlamento el 11 de noviembre de 1870 con 63 votos a favor y 33 en contra. Aquí tenemos una muestra de contrato Dreyfus, ¿no? Muy bien. Seguimos con el contrato Dreyfus. La ratificación del contrato Dreyfus se realizó pese al rechazo que desató. Y en efecto, en noviembre de 1869, gracias al dinero inglés, los enemigos de Dreyfus logran la anulación del contrato por la Corte Suprema del Perú. Y acá se cuenta que don Augusto Dreyfus desembolsó aproximadamente 2 millones de francos, ¿no?, moneda, ¿no?, en sobornos para lograr un voto inverso. Y en 1869, Dreyfus administró el negocio del guano y aportó los capitales necesarios
para su explotación y su venta. Y en compensación, recibió la exclusividad de venta en los mercados de Mauricio, Europa y sus colonias. Entonces, Dreyfus pudo celebrar este contrato gracias al apoyo, pues, de los 60 millones de francos de la Société Générale de París y del Banco Leiden Prensen. El 19 de mayo de 1870, el gobierno celebró el contrato con la empresa Dreyfus por 59.600.000 dólares. Mediante el contrato Dreyfus, ¿no? La casa extranjera se desempeñaría con estas 5 funciones, ¿no? Como compradora de guano, como agente financiero, como contratista de empréstitos, como depositaria de los fondos de obras públicas y como aseguradora del servicio de la deuda externa, ¿no? El contrato de Dreyfus y el crecimiento de las exportaciones del guano, pero también la proclamada crisis y los grandes empréstitos, abrieron entre 1860 y 1875 la vía al crecimiento de gran número de bancos, ¿no? 17 casas bancarias abrieron sus puertas, ¿no? Entre ellos la Nacional del Perú, Londres, México y Sudamérica, el Banco de Crédito, el Banco Hipotecario, etcétera, entre los más renombrados, ¿no? Y aquí tenemos, jóvenes, lo que es la política ferrocarrilera de Balta, ¿no? Que fue pues una obra de gran envergadura por aquel entonces, ¿no? Y aquí se dio pues el ferrocarril central de Lima a Loroya, que fue la mayor obra de ingeniería realizada en dicha época. Y mediante los grandes empréstitos contenidos en Europa, don José Balta pues financió la construcción de los ferrocarriles de penetración de la costa a la sierra, así como otros ferrocarriles longitudinales, ¿no? Vías de comunicación, que entonces eran vistas como una importantísima herramienta de progreso, porque permitía transformar rápidamente las riquezas explotadas, ¿no? Así como la comunicación con las distintas regiones. La construcción de las más importantes de estas vías férreas fue encomendada al ingeniero estadounidense don Enrique May, ¿no? Que ya había hecho obras similares en el país chileno. Esta red ferrocarrilera se convirtió en uno de los principales legados del gobierno de Balta, pues en el año de 1861 el Perú contaba con una red ferrocarrilera de 90 kilómetros. En 1874 esta tenía 947 kilómetros. O sea, había aumentado considerablemente la red ferroviaria a nivel nacional. Miren, esta obra del ferrocarril central es una obra arquitectónica, ¿no? Muy bien hecha, ¿no? Por el gran ingeniero norteamericano don Enrique May. Una obra majestuosa, muy impresionante para que muy, muy buena. Y que hasta ahora perdura, ¿no? Hasta ahora está en vigencia. En los ferrocarriles, entonces, que se realizaron en aquella época, ¿no? Se culminaron o fueron iniciados y destacan entre ellos el de Mollendo Arequipa, iniciado en el tercer itinerato de Pedro Díez Canseco y fue inaugurado el 1 de enero de 1871, ¿no? El de Lima Ancón, que fue abierto al público en abril de 1870, y poco después, en el mismo año, se inauguró la estación Ancón a Chancay.
En el gobierno siguiente se construiría la línea hasta Huacho, ¿no? Luego se hizo el ferrocarril de Lima a La Oroya, llamado también Ferrocarril Central del Perú, y fue un gigantesco proyecto de penetración a través de la cordillera, ideado por don Enrique May. Aquí tenemos pues la foto de don Enrique May, ¿no? Un artífice de la red ferrocarrilera en los Andes centrales de nuestra patria. Muy buena su obra. ¿No? Entonces, esta obra se inició el 1 de enero de 1870 con un primer tramo entre Lima y San Bartolomé, que fue pues de 76 kilómetros, y fue entregado al tráfico el 15 de enero de 1871. Y sería culminado o continuado por sucesivos gobiernos hasta su culminación. Este ferrocarril central se trata pues de una obra colosal de ingeniería que sube a una altura de 4.800 metros sobre el nivel del mar y en cuya construcción trabajaron unos 10.000 obreros y la mayoría eran pues colíes chinos y el resto eran peruanos y también chilenos. Muchos de estos operarios murieron víctimas pues de enfermedades endémicas como la verruga, ¿no? Llamada también como la ciudad de Carrión, y promovieron pues incidentes de carácter laboral. Se construyó también el ferrocarril de Arequipa a Puno, iniciado en 1870 y que se terminaría pues en 1864. El ferrocarril de Juliaca a Cusco, iniciado en 1862, pero que fue suspendido en 1875. El de Hilo Moquegua, iniciado en 1861 y concluido en 1873. ¿No? Este fue pues, destruido por los chilenos durante la Guerra del Pacífico y que sería reconstruido en 1907. El ferrocarril de Pisco a Ica, que fue inaugurado en 1871. Y el de Salaberry a Trujillo, ¿no? Que también fue pues una de las grandes obras de estos. Entonces, jóvenes, esto ha sido pues el tema de hoy. Muchas gracias por su atención y vamos a pasar pues a deliberar, ¿no? Sobre el tema correspondiente. Muchas gracias. Permiso.